Muy bien, vamos a hacer un último ejercicio de práctica. Vamos a compartir acá. Listo. El problema que escogí es este problema de transformada Z y es del segundo semestre 2022. Entonces vamos a anotarlo acá. Segundo semestre 2022. Estamos, listo. Entonces con el 3.1 dice, determine la transformada Z unilateral de la U de Y de N y acomode la expresión para que quede como la suma de la respuesta forzada y natural. Eso me va a quedar para explicar esa parte también. Tal vez no estudiamos detallado. Entonces, hay que partir de la ecuación de diferencias. Entonces, es una ecuación de diferencias recursiva de orden 2 y a esta le aplicamos unilateral de z. Entonces, y de n se va a convertir en y de z. Y aquí es donde está el truco. El truco no, lo que hay que saber. Tengo y de n-2. Si yo a y de n-2 le aplico una transformación z unilateral, esto se va a convertir en z a la menos 2 por y de z. Pero recuerdan que eso implica un desplazamiento a la derecha. Es un retardo de dos muestras. Hay dos valores de y de n que entran en el dominio de la unilateral que hay que corregir agregando de forma manual a la transformada. Entonces aquí sería y de menos uno, que quedaría al moverse dos posiciones en la posición del índice n1. Entonces z a la menos uno más y de menos 2 más x de z. Solo tenemos eso. La respuesta forzada, o sea, un sistema, y esto también aplica un poco en la plaza, un sistema siempre responde en función a dos términos. Responde respecto a lo que la entrada provoca como respuesta y respecto a las condiciones del sistema que están presentes en ese momento. Lo que es referente a la entrada se le llama respuesta forzada y lo que es referente a condiciones previas del sistema se le llama respuesta natural. Entonces aquí digamos, y de z tendríamos que agruparlo para... La idea es de esta ecuación despejar el cálculo de y de z, porque así como está escrita, está y de z, ambas en dos lugares, está, digamos, no es una ecuación para calcular y de z. Habría que nada más ajustar esa álgebra. Entonces, uno, y ven que aquí sería más un cuarto, y voy a pasar a todo el lado derecho, que de hecho está al lado derecho de la igualdad. El resto, quedaría, paso a dividir, y lo voy a escribir de esta forma, separado.
Esto que está aquí es lo que llamamos la respuesta forzada, porque ven que si la entrada fuera cero, esta componente de y sería cero. Y si sí tenemos entrada, eso va a generar en el tiempo una pues, respuesta, información. Esa es la que se le determina nombre de respuesta forzada. También se le conoce como respuesta de estado cero, porque es como asumir que el estado del sistema es cero, que las condiciones iniciales son cero. Esto está asumiendo que es lineal. Entonces puedo pensar que si todas las condiciones iniciales son cero, lo que responde el sistema es lo que es respecto a la entrada. Entonces a esa respuesta también se le llama respuesta de estado cero. Y esto que está aquí, ven que depende de dos valores, y de menos uno y y de menos 2. A eso se le conocen como los valores de condiciones iniciales del sistema. Si el sistema lo analizo a partir de cero y pongo una entrada, cero es igual que cuando lo manejábamos en Laplace. Cero es un punto de referencia para un análisis. Lo, o sea, yo pongo en el sistema algo y quiero ver cómo reacciona. Cuando lo coloco, es un punto de referencia para ver la respuesta. Usualmente a nivel matemático lo asociamos al punto cero y usamos cero como el punto ordenado de referencia temporal. Entonces, la muestra menos uno de la salida y la muestra menos 2 de la salida son valores que el sistema tuvo antes de que yo le llegara con la prueba en cero. Entonces, por eso se le conocen como valores iniciales o condiciones previas, condiciones iniciales, y eso genera respuesta en el sistema. Si yo agarro ese término y lo llevo al tiempo, me va a generar algo de información. A esto es lo que se le llama la respuesta natural. Ahora, imagínense si esos dos valores fueran cero, y de menos uno y y de menos 2. Toda la respuesta natural sería cero. Eso es lo que, digamos, eso es lo que, por eso se separan en estas dos componentes porque justo se identifica la naturaleza de las dos. Una es la naturalidad, la naturaleza que viene de la entrada, esa respuesta, y la otra proviene de las condiciones iniciales. Ahora, esto que está aquí también, cuando yo encuentro la respuesta de natural, puedo analizar que la respuesta forzada es cero o es como un tema de superposición. Si cuando la respuesta forzada es cero, la salida es igual a la respuesta natural, o lo que dije en el análisis previo. Si la respuesta natural es cero, la respuesta forzada es igual a la respuesta del sistema completa. Entonces, a esta se le suele también llamar, entendiendo ese principio de superposición y de linealidad, también se le suele llamar la respuesta del sistema de entrada cero. De hecho, usualmente se le conoce como Y de Zero Input en siglas y esta es Zero State en siglas. Eso es lo que pregunta el 3.1. ¿Ok? El 3.2, vean qué bonito esto. De hecho, bueno, muy bonito. Es que todo esto encaja con, digan, saberlo bien, todo funciona bonito. Dice, calcule la función de transferencia, defina polos y ceros, defina si el sistema es estable o no, según toda esa información. Si yo quiero calcular la función de transferencia, por definición, la función de transferencia es en el dominio Z, la salida entre la entrada, ¿ok? O también podría verse como la transformada Z, la respuesta al impulso, pero aquí no tenemos la respuesta al impulso. Lo que tenemos de entrada
ecuación de diferencias. Si yo quiero encontrar de la ecuación de diferencias la función de transferencia, perdón, es que me pegué, como estaba, me puse a pensar dos cosas y se pegó el disco duro, dirían. Yo con la función, con la ecuación de diferencias, basta con aplicar la transformada bilateral, porque no necesitamos, en esta no hay contexto de meter condiciones iniciales. Entonces yo tengo que entender que tengo que usar la bilateral y la relación que genero de la ecuación de diferencias, en este caso, es esta. Ven que con esta ecuación en z despejando puedo llegar a y de z entre x de z. Y significa que es la descripción de la función de transferencia que ando buscando. Pero una observación si este signo lo puse bien, creo que no en anterior. Voy a revisar. No, si es menos, totalmente es un errorcito. Menos acá, entonces menos viene aquí y aquí. Bien. Ahora, si polos y ceros, multipliquemos esto para ver bien. Entonces, hay un polo y un cero nada más, finitos. El cero está en el origen y el polo en un cuarto. Es un sistema causal por una razón. En esta ecuación, ¿qué dice esa ecuación? Que la salida depende de qué. Salidas pasadas y entrada actual. Significa que el sistema responde a información del pasado y del presente. No necesita o no reacciona o no está definido por una reacción a cosas del futuro. Entonces él es una reacción causa-efecto. Él reacciona o, digamos, por la causa de lo que sucedió, entradas y salidas anteriores. Entonces él es un sistema que es causal, reacciona a causa de toda esa historia. Entonces, al ser causal, h de n tiene que ser derecho. Como h de n es derecho, esta función yo tengo que decidir que es convergente afuera de este círculo. El círculo es la frontera natural que la pone ese polo, que existe y eso no lo puedo, es parte de h de z. Ahora, entonces es causal, es afuera, y ahora por conclusión, al ser fuera de ese círculo, el círculo unitario, que digamos estaría como por aquí afuera, vamos a decirlo así, el círculo z igual a 1 es, o sea, eso es un conjunto de elementos, es un conjunto de la región de convergencia, o pertenece realmente. El conjunto de elementos, los enteros pertenecen. Creo que sí, todos los puntos de ese círculo pertenecen a la roca, o sea, el círculo está dentro de la región de convergencia, por lo cual
el sistema es estable. Ujú. Ok, el 3.3 sigamos. Ahora, con la función de la variable compleja y su respectiva región de convergencia, además es que es una función de la tabla. O sea, porque la respuesta al impulso de ahí, y yo estoy aquí haciendo, me equivoqué, o sea, voy ya con el ser el último, voy bien errado en varias cosas. Aquí me equivoqué. Voy a bajarle el ritmo, vamos con cuidado. Estoy como acelerado, cometiendo estos errores tontos. Tengo esos a la dos, todo iba bien, ahí iba bien. Ujú. Acá, desde que transformé esto, empezó mal. Esto también sale mal. Pero eso tiene que ser a la dos. Si queda z cuadrado menos un cuarto, sería un polo en medio y menos un medio. Ok. La conclusión final es lo mismo. Y queda diferente. Es, aquí hay uno doble, aquí hay un polo, aquí hay un polo. Todo causó mi duda, que no puede ser tan directo de tabla con 3 puntos. Se me dice no, no es tan gratis 3 puntos. Y es porque este uno no es un uno, es un dos, lo cual significa que esto hay que hacerle fracciones parciales. Pero ve que así como está, es una relación impropia. Entonces vamos a pasarle un z al otro lado y vamos a expandir esto así como queda. Mm, Calculamos las constantes.
Sí, a ver si los damos medio ambos. ¿Qué sería? Fase Z, y pico de arriba y abajo por este término para poderlo pasar a potencias negativas y ya tomar un caso de la tabla, o sea, ya convertirlo al tiempo con los casos conocidos. Recuerden que el sistema es causal, entonces esto tiene dos polos, en un medio este y el otro en menos un medio, para lo cual lo convertimos como funciones derechas. No podría aquí integrar esto así. Este sería, ¿cómo sería? Como un menos, para que sea menos menos. Ajá. Ahí está la respuesta en el pulso. Bien, creo que para esto nos va a servir más bien esto de acá, leyendo lo que pide la pregunta siguiente. Dice, si se requiere que para el caso de entrada cero, o sea, esto de aquí es cero, sería solo para la respuesta natural, la salida del sistema sea eso, calcule el valor que deberían tener las condiciones iniciales. Entonces, necesitamos que y de n sea esta función para ese caso. Para ello, de su transformada sería de y de z, tendría que ser eso. Entonces, lo que tengo que buscar es cómo hago, qué condiciones tengo que tener iniciales para que la respuesta sea esa función. ¿Cómo hago para que esta igualdad sea cierta? Pues simple mate, si uno quiere. Hasta puedo multiplicar en cruz y listo. Uno menos un cuarto, z a la menos uno para allá. Bueno, z a la menos 2. Y aquí tengo esa multiplicación, uno por eso. Menos un medio por esto sería, ajá, menos un medio
Lo del lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Esto es lo único que tengo que aporte que no tiene potencias. Entonces, uno tiene que ser igual a y de menos 2 entre 4, lo cual llega a que eso solo se puede dar si esta condición es 4. Y ahora la potencia, vamos a ver si esto calza. Z a la menos, ¿qué tiene que suceder aquí? Que menos un cuarto tiene que ser igual a menos un medio y de menos uno cuartos. Pues son las únicas potencias a la 2. Entonces para allá y los signos se van, entonces tiene que ser igual a 2. Lo que hay que chequear es que se cumpla que esto, para esas condiciones iniciales, se anulan entre sí, porque si no la igualdad sería falsa. Entonces tendríamos 2 entre 4 menos un medio de 4 entre 4. La pregunta es si esto es cero. Entonces, perfecto. La respuesta del ejercicio, los valores, es este y este. La pregunta final establece que calculemos la salida si tengo esa entrada después de mucho tiempo. Ah, bueno, es la salida después de mucho tiempo. Y es solo su respuesta forzada o final. Ujú. Como el sistema es estable, habíamos dicho, la respuesta natural siempre tiende a cero. Incluso además se ve si uno hace la transformada. Pues después de mucho tiempo, esto va a tender a ser una respuesta natural. La respuesta del sistema va a tender a la respuesta forzada. Entonces, recuerdan que si yo quiero buscar el límite de y de n, así no era. El límite cuando n tiende a infinito de y de n, yo puedo agarrar z a la menos, uy, 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 mira, la memoria de aquí me falla. Límite cuando z tiende a uno de z menos uno. Eso es igual al límite por de la respuesta en este caso del sistema forzada, que sería este término por la entrada, y la entrada es un u de n. Entonces un u de n convertido a z es, entonces, resolviendo ese límite, obtengo ese valor. Vamos a multiplicar aquí por z al cuadrado y por z al cuadrado para que este asunto se nos arregle un poco y ver si hay algo ahí. Tendríamos z al cuadrado, z menos uno y aquí z menos un cuarto
y z menos uno. Esto y esto se cancelan y aquí tendríamos uno entre uno menos un cuarto. Si a uno le quito un cuarto, serían tres cuartos, cuatro tercios. Entonces, mi respuesta final, límite, pues bastante bien. O sea, en esto hay mucha tela que cortar, que puede uno trabajar, pero se puede dar ya una buena referencia de partida para la parte práctica y esto es más o menos donde terminamos la parte de materia del curso. Así que muchas gracias, chicos, que les sirva mucho.